parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, al parecer sí jefes de grupos. Pues fue así como el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los recientes hechos violentos de la noche de este martes en Guanajuato y Jalisco estuvieron relacionados con una reunión que sostuvieron dos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, identificados como Ricardo Ruiz, alias el Doble R, y Gerardo González Ramírez, alias el APA, en donde 16 personas fueron detenidas, por lo que los criminales reaccionaron de manera violenta. Y bueno, pues ahora con las redes sociales y los medios digitales es más fácil que se den a conocer todos estos hechos violentos y la sociedad indefensa y las autoridades pues también sin poder hacer mucho en contra de estos criminales. Pese a estos hechos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado recuperar la seguridad en el país. Estas fueron sus palabras. Precisamente ahora vengo de una reunión de secretarios de Seguridad Pública en Acapulco, Convención Nacional. Estuvieron todos los secretarios o las secretarias de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana del Estado, y es diario el trabajo para combatir la inseguridad en el país. Se ha recuperado muchísimo en gran parte del país, en muchas de las regiones. Bueno, pues ante estas declaraciones del secretario de Gobernación, la realidad a veces se estrella con ese discurso y los datos oficiales, los datos del gobierno, pues no cuadran simplemente con esta visión que tiene el gobierno federal, lo que acaba de escuchar del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque si hacemos una comparativa de diciembre de 2018 a la fecha, ya con el presidente López Obrador en funciones, se han registrado, escuche bien, 129.902 homicidios. Homicidios dolosos, estamos hablando pues la mayoría de enfrentamientos entre cárteles o de asesinatos a mansalva, a diestra y siniestra, como suceden pues prácticamente en todo el país. Esta cifra está muy por arriba de sus antecesores. El caso de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, Fox, Calderón. Hay que destacar que además López Obrador pues aún tiene 2 años y medio de frente de mandato. Y si las cosas no mejoran en el país, pues sin duda se van a superar los homicidios registrados en la administración de Enrique Peña Nieto, que en todo caso fue la que hoy todavía tiene ese dato de que ha sido la más violenta, con más homicidios dolosos, con 156,000 homicidios. Pero bueno, le faltan a este gobierno 2 años y cachito, así que tenga por seguro y lamentablemente se van a registrar pues más homicidios y se va a superar esa cifra y habrá acabado el sexenio del presidente como el sexenio más violento de la historia reciente de México, quizá desde la Revolución. Hablamos ayer incluso con Alejandro Ope sobre estos asuntos y bueno, pues la verdad es que no se ve nada bien ni en términos de las cifras ni en la realidad como se exhiben estos videos colocados en las redes sociales. Hay que destacar además que en este 2022 México ha vivido sus meses más violentos. Para que se dé una idea, hasta el día de hoy, mayo y julio son considerados como los meses de mayor violencia del año, al registrar 2.428 y 2.331 asesinatos respectivamente. En el ranking le siguen junio, marzo, abril, enero y febrero como los meses o algunos de los meses más violentos en los años recientes. En cuanto a las entidades federativas, los estados que tuvieron un mayor número de homicidios el mes pasado fueron Guanajuato, que está incendiado por completo este estado que pues encabeza un panista ciertamente, pero que bueno, pues es un estado de paso y donde están ya asentados también parte de los cárteles de la droga. El Estado de México le sigue Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Baja California y Oaxaca, los estados más
violentos, donde se cometen más asesinatos y donde vemos estas imágenes que además le dan la vuelta al mundo, no se quedan solamente aquí en México. Esta ola de violencia que se vive en el país ha encendido las alertas de algunos gobiernos, de instituciones internacionales, las cuales han ubicado a México en el lugar número 4 dentro de la lista de países con mayor criminalidad en el mundo, solo por debajo de países como el Congo, como Myanmar y Colombia. Ante la ola de inseguridad y la creciente tasa de impunidad que padece nuestro país, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México dentro del ranking de las 10 naciones más golpeadas por la violencia y el crimen. En su informe 2022, la organización, con sede en Suiza, enlistó a los países que cuentan con los grupos criminales más buscados e importantes en todo el mundo. En los primeros lugares aparecen el Congo, seguido de Colombia, Myanmar y México en cuarto lugar. El estudio también reveló que nuestro país cuenta con uno de los mayores mercados ilegales, entre los que destacan el tráfico de personas, armas y drogas, así como el delito contra la flora, fauna y los recursos no renovables. Otra de las problemáticas que resaltó es la violencia que vive el gremio periodístico, misma que le ha arrebatado la vida a 13 comunicadores en lo que va del año. Justicia para Javier, justicia para Luis Enrique, justicia para cada periodista asesinado o desaparecido en este país. Justicia. Justicia. Israel Morales, Heraldo Televisión. Pues la estrategia de seguridad a nivel federal, ahora que se está discutiendo precisamente el asunto de la Guardia Nacional, de si por decreto se le pasa el mando a los militares, que apenas hace pues unos años el presidente López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador cuando no era presidente, pero también en la campaña y durante pues el inicio de su gobierno, dijo que era imposible, inviable y además era una muy mala idea poner a las fuerzas castrenses, al ejército, a resguardar la población, porque no están entrenados para eso y no fue creado el ejército mexicano para esas tareas de seguridad y de combate al crimen organizado. Y lo que vemos ahora es que el presidente López Obrador es lo que quiere hacer a través de un decreto, porque pues considera que puede ser difícil que pase esta reforma constitucional, que debe ser constitucional, en el Congreso de la Unión por la oposición política. Ahora que se está discutiendo eso y que se ha convertido pues en un escándalo, por lo menos en una polémica, por los dichos del presidente López Obrador y de muchos de sus integrantes del movimiento y del partido de Morena, donde antes se quejaban de que había una militarización del país, que Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto, y bueno, pues ahora con todas sus letras lo que quiere hacer el presidente es darle este mando a los militares, este mando de la seguridad en el país, del combate al crimen organizado, de la Guardia Nacional, que supuestamente hoy tiene un mando civil. Y todo eso pues se inscribe en estos hechos que ya le relatamos, hechos de violencia en muchos estados de la República, le decía Guanajuato completamente incendiado, pero algunos otros estados que no son gobernados por la oposición política, sí el caso de Guanajuato, que es gobernado por el Partido Acción Nacional, pero muchos otros donde además Morena está entrando al gobierno, el caso de Oaxaca, el caso de Tamaulipas y algunos otros, pues siguen incendiados también y azotados por la violencia y el crimen organizado. Y los datos de homicidios dolosos, que ya le decía que va a ser sin duda alguna el sexenio más sangriento, donde han muerto más personas pues por asesinatos, por homicidios dolosos, pues parece que no le importa mucho al presidente López Obrador y por lo que vimos tampoco al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quienes discursivamente dicen que la estrategia va bien, que se está recuperando territorio que tenía el crimen organizado, pero los datos son los datos y las imágenes son las imágenes y en las redes sociales se da cuenta pues de cómo los criminales están pues con un manto de impunidad, quizá como no han estado en otros sexenios. Así que los datos y las imágenes hablan muchas veces por sí solos y el discurso pues estrella con una realidad que se expone todos los días en las redes sociales y en los medios de comunicación.